comenzar trabajando con los números, porque seguramente todos conocéis tipos de números que hay en las matemáticas, tipos de conjuntos que hay. Y el primero de los conjuntos con los que solemos trabajar en matemáticas es lo que se llama el conjunto de los números naturales, que lo notamos con esta n. Y uno puede pensar que en las matemáticas debería haber un consenso. Y siendo los números naturales la cosa más básica que tenemos, resulta que aquí es donde ya nos encontramos la primera piedra problemática. ¿Por qué? Porque los números naturales, para muchos, entra el problema de cuál es el primer número natural. Para mí, por ejemplo, es el 1. Y es lo que yo considero que debería ocurrir. Empezamos en el 1, tenemos el 2, vamos al 3, como debe ser de toda la vida. Los números naturales nos están diciendo cómo debemos contar. Pero hay gente que mete el 0 en los números naturales. Normalmente los de álgebra y cosas extrañas, que les gusta empezar a contar en el 0. Entonces, incluso aquí ya tenemos un primer debate. Después de los números naturales, el siguiente tipo de conjunto que solemos tener son los números enteros, que denotamos con una z. Y esto, bueno, pues, aparte de tener los números anteriores, tenemos también los elementos negativos, es decir, el -2, el -1. Aquí sí entra el 0, tenemos también el 1, el 2, etc. Siguiendo con los números enteros, llega el siguiente grado de dificultad, que sería lo que son los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Pues son simplemente las fracciones. Cuando yo puedo expresar un cociente de un número entre otros, donde tanto la m como la n son números enteros, y obviamente, como estamos haciendo una división, lo que exigimos es que el numerito por el que estamos dividiendo no puede ser cero. Normalmente solemos representar este tipo de conjuntos, lo que son una especie de diagramas. No son exactamente diagramas de Venn, pero solemos representarlo con forma inclusiva para ver dónde estamos. Es decir, aquí tendríamos los números naturales, luego tenemos un conjunto más grande que sería el de los números enteros. Aquí tenemos el problema de quién mete el cero. Yo pondría el cero aquí fuera. Hay gente que lo mete dentro. Tenemos otro conjunto más grande que sería el de los números racionales, las fracciones, y entra en este modo un conjunto externo que son los irracionales, que seguramente lo hayamos visto en el instituto como aquellos números decimales que no se pueden expresar como una fracción, decimales infinitos, sin periodicidad, sin cosas raras, que lo metemos aquí. La unión de estos irracionales y los racionales es lo que solemos representar mediante una R de los números reales. Es decir, los números reales es simplemente juntar los números racionales, las fracciones, con los que no son fracciones. Incluso podemos tener cosas más grandes como los conjuntos de los números complejos, que son cosas extrañas en las que aparece un elemento que es la i, donde i al cuadrado es -1. Que nos dice, oye, pues nos habían dicho que el cuadrado siempre es algo positivo. Pues los matemáticos nos hemos inventado una cosa que es la raíz negativa de -1, que bueno, como no nos gusta trabajar con eso, le ponemos una i. Y si le ponemos una letra, parece que el problema desaparece. Todos estos conjuntos son interesantes principalmente porque lo que nos interesa es estudiar cuántos elementos hay. Claro, si uno estudia cuántos números naturales hay, dice, vale, está el 1, está el 2, está el 3, está el 4, pero en total parece que hay una cantidad infinita de elementos. Claro, y cuando trabajamos con los números enteros, pues están los naturales y aparte están también los negativos y está el cero, es decir, también hay infinitos elementos. Y lo mismo ocurre con todos estos conjuntos, es decir, resulta que siempre que trabajamos con todos estos conjuntos de números aquí, al final lo que tenemos es una cantidad infinita de elementos. Entonces uno podría pensar, bueno, paramos aquí, hay infinito, no me preocupo. Yo sé comparar cuando una cosa hay más que en otras y digo, algo tiene 5 elementos y otra cosa tiene 7 elementos. Pues hay más en el conjunto de 7. Pero si son infinitos, resulta que decimos no los comparamos. Ah, y aquí hay un problema. Porque resulta que en realidad sí podemos comparar estos conjuntos. Es decir, podemos comparar los tipos de infinitos que hay. Y aunque esto a priori es una cosa un poquito complicada, gracias a un matemático alemán pudimos empezar a trabajar con los tipos de infinitos. Y eso fue debido principalmente a George Cantor. Es un matemático nacido en Rusia, nacionalizado alemán, entre el 1845 y el 1918.
Y lo que hace es que formaliza el concepto de infinito a través de una cosa que son los números cardinales. Básicamente, los cardinales lo único que hacen es, a efectos prácticos, cuando trabajamos con números finitos, como las naturales, son lo mismo. Es decir, el cardinal de un conjunto finito es únicamente contar cuántos elementos tiene ese conjunto. Pero lo guay de los números cardinales es cuando tenemos que trabajar con los tipos de infinito. Porque entonces Cantor define un primer tipo de infinito, que es lo que llama el Aleph 0. Y el Aleph 0 para él lo denota como una especie de n curvadita con un 0 abajo. Va a ser precisamente ver cuántos elementos tienen el conjunto de los naturales, es decir, el número de los números naturales que hay. Normalmente, con la notación de números cardinales se suele escribir como el cardinal del conjunto de los naturales. Que sí, que sabemos que esto en realidad es infinito, ¿no? Pero lo vamos a formalizar y vamos a llamar a este tipo de infinito, lo llamamos Aleph 0. Entonces surge toda una teoría de números cardinales, donde también aparece el Aleph 1, el Aleph 2, y así seguimos estudiando tipos de infinito, que tienen ciertas relaciones. Es decir, resulta que el Aleph 1 no es otra cosa que 2 elevado al Aleph 0. Uno dice, bueno, pues resulta que este tipo de infinito no es otra cosa que elevar 2 a otro tipo de infinito distinto, que parece un poco raro. Normalmente, este Aleph 1 se suele denotar con una letra, que es una letra C, y es porque esto se define como el número de elementos reales que hay. Es decir, y aquí el hecho de que digamos, bueno, parece que elegimos una letra para el número de los reales y otra letra para el número naturales, nos podríamos preguntar si entonces la cantidad de números naturales que hay es más chica que la cantidad de números reales que hay. Y resulta que la respuesta es que sí. Hay infinitos de cada elemento, pero hay un infinito que es más chico que el otro infinito. Es decir, cosa que a priori podría parecer rara comparar los tipos de infinito, pero resulta que hay infinitos más grandes que otros. Y es que el problema de trabajar con el infinito es que el infinito es peliagudo. No puedes hacer las mismas operaciones que estamos acostumbrados a hacer habitualmente. Porque si pensamos, por ejemplo, en los números naturales, dentro de los naturales tenemos los números pares y los impares. Y de las dos cosas hay infinitos elementos. Es decir, hay infinitos números pares, hay infinitos números impares, hay infinitos números naturales. Y sin embargo, si yo cojo todos los números naturales, que son infinitos, y le quito todos los números pares, que son infinitos, lo que me queda son todos los números impares, que son también infinitos. Es decir, ahí hacemos una operación de si a infinito le quito infinito, me sigue quedando infinito. Entonces, trabajar con el infinito suele ser un poquito peliagudo. Claro, nosotros hemos pasado de los números naturales a los números reales. Pero entre medias había otros números. Es decir, ¿qué teníamos nosotros en realidad? Ahí hemos visto los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales. También habíamos visto los irracionales y los complejos, pero vamos a poner estos cuatro que son los que nos interesan. Y hemos visto que aquí tenemos una cosa que llamamos el Aleph 0, que sería cuántos elementos naturales hay. Y aquí hemos visto una cosa que se llama el continuo o el Aleph 1, y hemos visto que es el número de números reales. La pregunta es, ¿qué ocurre con estos conjuntos? ¿Hay algo entre medias? ¿Son tipos de infinito que son más grandes que este pero más chicos que este otro? ¿O coinciden? Pues resulta que tanto los números enteros como los números racionales tienen la misma cantidad de elementos que los números naturales. Es decir, hay tanto números positivos como números positivos y negativos como fracciones. La misma cantidad de infinito. Esto puede resultar un poco raro, pero repetimos que las cosas raras pasan con el infinito. Todo este tipo de problemática que tenemos con el tipo de infinito, lo que hace al final es que necesitamos una especie de
formalidad a la hora de trabajar con el infinito. Una formalidad que empieza Cantor, pero que luego se sigue desarrollando en el siglo XX con distintos matemáticos. Uno de los primeros problemas que nos encontramos cuando trabajamos con estos elementos es que decimos, bueno, es verdad que hemos visto que el Aleph 0 es más chico que el continuo. Es decir, hay menos números naturales que números reales. Y son dos tipos de infinitos donde uno es más grande que el otro. Pero entonces, una pregunta natural que podemos hacernos es si hay algo en medio. Y eso se conoce en matemáticas como la hipótesis del continuo. ¿Qué nos dice esta hipótesis del continuo? Nos dice, bueno, hemos dicho que aquí están los naturales y tienen un tipo de infinito que es este Aleph 0. Y hemos visto que aquí están los reales y tienen un tipo de infinito que es el continuo con una C. Y la pregunta es, ¿aquí en medio hay algo? ¿Hay aquí otra cosa, una X, de modo que este infinito sea más chico que el de los reales, pero más grande que el de los números naturales? Pues durante muchísimos años ha habido muchísimos matemáticos que han tratado de dar una respuesta a esta pregunta. O bien encontrar un tipo de conjunto, o bien demostrar que esto no es posible, que no podemos encontrar nada que esté entre este conjunto y este conjunto. Y se llama hipótesis porque es algo que no se ha podido demostrar. Pero no solo eso, sino que se ha demostrado que no se puede demostrar. ¿Y eso por qué? Porque normalmente las matemáticas con las que estamos trabajando están basadas en un tipo de axiomática. Una axiomática que se desarrolla con dos matemáticos, con Zermelo y Frenkel, que es lo que se conoce como la axiomática ZFC. La Z de Zermelo, la F de Frenkel y la C de Choice, de elección. ¿Por qué? Porque es una axiomática que está basada en 10 axiomas. ¿Y qué van a ser para nosotros los axiomas? Pues van a ser cosas impepinables que vamos a decir, esto es así, ¿por qué? Pues porque es así. Y no lo creemos y ya está. 10 dogmas matemáticos que decimos, toda la matemática se va a basar en estas 10 cositas y estas 10 cositas nos las vamos a tener que creer. Pero lo interesante de esto es que con estos 10 axiomas tenemos una matemática. Una matemática en la que hay ciertos resultados que son ciertos resultados que son falsos. Pero si nosotros cambiamos alguno de estos axiomas, obtenemos otro tipo de matemática distinta, con la que a lo mejor no vamos a trabajar en ningún momento de nuestra vida, pero donde ahora los resultados pueden cambiar. Ahora puede haber cosas que antes eran ciertas y con esta nueva axiomática son falsas. Y sin embargo no hay ninguna contradicción ni ningún problema entre que antes una cosa fuese cierta y ahora una cosa sea falsa. Porque lo que hemos hecho ha sido cambiar la base de las matemáticas. Y entonces tenemos matemáticas distintas. Eso de que la matemática es una ciencia única y todo funciona maravillosamente bien, jaja, eso es relativo. Eso es en la matemática que a ti te interesa. Porque tú puedes cambiar las cosas para que pasen lo que uno quiere. Y hemos hablado de la hipótesis del continuo porque resulta que con esta axiomática ZFC surge un problema. Y el problema de que normalmente estamos acostumbrados que cuando nos dan algo en matemática, nos dicen, toma, tienes esto. Ya tú dices, o creo que es verdad o creo que es mentira. Tenemos esa disección y o las cosas son verdad o las cosas son mentiras y no hay más opciones. Pues resulta que hay muchas más opciones. Hay cosas que a lo mejor no son ni verdad ni mentira. Hay cosas que no podemos ni demostrar que sean ciertas ni podemos demostrar que sean falsas. Y eso se formaliza con un nuevo matemático que se llama Kurt Gödel, que vivió del 1906, epa, 1906 al 1978. Era austríaco y a él le debemos lo que se llaman los teoremas de incompletitud.
Y que lo que nos dicen estos teoremas de incompletitud es precisamente que hay resultados que ni podemos demostrar que son ciertos, ni podemos demostrar que son falsos. Y uno de esos resultados es precisamente la hipótesis del continuo. ¿Qué pasa con la hipótesis del continuo? Que en la axiomática ZFC, en esta axiomática que tenemos aquí, es un resultado que ni es cierto ni es falso. Es decir, es algo que no se puede demostrar su veracidad ni su falsedad con esta axiomática. Sin embargo, resulta que cambiando uno de los axiomas, en concreto cambiando el 10º axioma, que es el axioma de elección, de choice, resulta que podemos encontrar otra matemática en la que la hipótesis del continuo sí es cierta o la hipótesis del continuo sí es falsa. Tenéis que pensar que esto es una ida de olla de las matemáticas completa y brutal. Es decir, de repente resulta que las matemáticas no son únicas. Las matemáticas hay cosas que no son ni verdad ni mentira. No solo eso, puedo cambiar las matemáticas para que haya cosas que sean verdad, para que haya cosas que sean mentiras, la misma cosa, en función de lo que estamos haciendo. Y tenéis que llegar al nivel de que, sí, son gente muy inteligente lo que hace esto, pero gente que está grilla de la cabeza al final. Y Gödel, por ejemplo, terminó suicidándose, como muchísimos matemáticos, pensando que lo iban a envenenar, dejó de comer por inanición, porque esta es la paja mental que tienen los matemáticos, normalmente los grandes matemáticos, de que sí, desarrollan cosas maravillosas, pero a costa de perder la cabeza en la mayoría de las ocasiones. Son cosas muy interesantes y precisamente lo que nos interesa de esto es ver que el hecho de trabajar con el infinito es muy peliagudo y muy problemático y se conocían muy pocas cosas. Gracias a Cantor se empieza a trabajar con el concepto de infinito pudiendo compararlo. Todo eso se desarrolla y resulta que hay infinitos que son comparables, hay infinitos que no son comparables. Resulta que hay tantos números naturales como fracciones, lo cual choca un poquito. Pero hay muchísimos más números racionales de números reales. Precisamente un ejemplo muy sencillo de esta situación es cuando yo pregunto un número. Yo digo, el 17. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el siguiente del 17? El 18. ¿Y cuál es el siguiente del 24? El 25. ¿Y cuál es el siguiente del 7.019? Pues el 7.020. Es decir, cuando te veis números naturales, tú siempre puedes encontrar un siguiente. Sin embargo, si lo pensamos como números reales, con decimales, si te digo, ¿cuál es el siguiente del 7,8? Me dice, a lo mejor el 7,9, ¿no? Pero ¿por qué no el 7,85? O el 7,81? O el 7,8001. Es decir, no hay un siguiente. El hecho de que no haya un siguiente ya nos está diciendo que en unos números puedo darte el siguiente, puedo ir enumerando esos números, mientras que con otro conjunto como los reales no soy capaz de darte el siguiente debido a la cantidad de lecciones que hay. Es decir, hay muchísimos más números en comparación. ¿De acuerdo? Un ejemplo de la problemática que surge al trabajar con el infinito es lo que se conoce como el Hotel de Hilbert. Supongo que no habéis oído hablar de él, pero es un hotel. Esto es un ejemplo de cómo se puede trabajar con el infinito en modo guay y hacer algunas preguntas relativas, que te dice, mira, es un hotel simplemente que tiene dos condiciones. Tiene infinitas habitaciones. Esas infinitas habitaciones están todas ocupadas. Y hay una regla. La regla que hay es que siempre que venga un cliente, se le puede dar una habitación. A todo cliente se le da una habitación. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo? Y esto precisamente porque estamos hablando de infinitas habitaciones, pero dentro del conjunto de los naturales. Es decir, podemos contar las habitaciones. Y el hecho de que estemos trabajando en los naturales nos va a permitir hacer las siguientes cosas. Es decir, ahora surgen dos problemas. El primer problema, viene una persona. Llega una persona al hotel y dice, quiero una habitación. Y él te dice, muy bien, te la damos sin problema. La pregunta es, ¿cómo lo hace?
Porque si tienen infinitas habitaciones y todas están ocupadas, ¿cómo le dan esa habitación libre a una persona? Pues lo que hacen es que desplazan todas las personas a la siguiente habitación. Es decir, si tenemos la habitación número 1, la habitación número 2, la habitación número 3, la habitación número 4 y así de forma sucesiva, lo que dicen es, mira, la persona que está en el 1 se va a la habitación del 2 y la persona que está en el 2 se va a la habitación del 3 y la persona que está en el 3 se va a la habitación del 4. ¿Y con eso qué conseguimos? Que esta habitación se queda libre y entonces se la podemos dar a la persona que acaba de llegar. Y uno dice, bueno, pero es que entonces hay un momento en el que... No hay ningún momento en el que hay dos personas en una habitación porque aquí hay infinitas habitaciones. Y esto nos permite poder estar empujando siempre a una persona a la siguiente habitación. Oye, es que nunca vas a terminar de moverla. Vale, no hay ningún problema, pero teóricamente puedo hacerlo. Y ahora supongamos el siguiente problema que surge la dificultad. Dice, bueno, ¿y si en vez de venir una persona llegan infinitos clientes? Y con infinitos clientes nos referimos a tantos clientes como números naturales. Claro, ahora ¿qué hacemos? Porque seguimos teniendo una habitación, dos habitaciones, la habitación 3, la habitación 4, la habitación 5, la habitación 6. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos dejar infinitas habitaciones libres? Pues el truco que tienen es decir, pensemos en los naturales y en los pares. Los números naturales son infinitos, los números pares son infinitos, y de las dos cosas hay el mismo tipo de infinito. Pues la idea que tienen es decir, mira, mandamos el 1 a su doble, es decir, mandamos el 1 al 2. Y mandamos el 3 a su doble, es decir, mandamos el 3 al 6. Y mandamos el 5 a su doble, es decir, mandamos el 5 al 10. ¿Con esto qué conseguimos? Que entonces la habitación 1 se queda libre y la habitación 3 se queda libre y la habitación 5 también se queda libre. Y en total resulta que se quedan libres todas las habitaciones pares. Pero resulta que el número de elementos pares que hay es precisamente infinito. Por lo tanto, puedo meter a estos infinitos clientes en esas infinitas habitaciones que se acaban de quedar libres. Esto que parece un poco contradictorio, lo que nos está diciendo es que trabajar con el infinito tiene a veces sus ventajas. Es verdad que es un poco más complicado porque hay cosas extrañas que pasan, pero precisamente te abre una nueva casuística de problemas que inicialmente no tenías con los elementos finitos. Todas estas cosas que nosotros nos estamos explicando aquí, con las que estamos trabajando de el infinito, los tipos de cardinalidades, los tipos de infinitos que hay, los conjuntos, se corresponden con una rama de las matemáticas, que sería la teoría potencial, dentro de lo que es el análisis. Es decir, nosotros aquí estamos trabajando con lo que sería el análisis. Pero en matemáticas hay distintas ramas. Vosotros seguramente conocéis el análisis como la parte de funciones, derivadas, límites, integrales, que no veréis hasta bachillerato, pero estáis empezando a ver ahora. Hasta cuarto de eso, lo que seguramente habéis visto más en detalle es el álgebra. La parte de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, etc. Pero también tenemos otras ramas, como son las de geometría y topología, o también la de estadística. Aquí la rama, realmente no hay una forma única de definir cuáles son las ramas de la matemática. Hay gente que también añade aquí la matemática discreta, que se refiere a la teoría de grafos. Hay gente que separa las ecuaciones en derivadas parciales, que realmente es una parte del análisis. Y todo esto son distintas ramas que tienen las matemáticas. Todas estas ramas, que son la parte fundamental de las matemáticas, lo podéis estudiar si hacéis la carrera de matemáticas.
Hombre, yo os recomiendo que estudiéis matemáticas porque aprendéis cosas chulas, aparte de trabajar. No son las matemáticas de la ESO ni de bachillerato, en las que simplemente estáis haciendo cuentas. Aquí aprendéis a pensar. Inicialmente, si estudiáis matemáticas, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, que es donde yo la hice, la carrera está dividida en 4 años. Son normalmente 10 asignaturas por año, donde tiene 240 créditos. Los créditos son lo que vale cada asignatura. Normalmente una asignatura son 6 créditos. Tenéis distintos tipos de asignaturas. Tenéis asignaturas obligatorias, troncales, optativas. Y hasta tercero no empecéis con las optativas. Tenéis optativas de distintas ramas, de análisis, de geometría, de estadística, de álgebra. Y hasta segundo o tercero todas las asignaturas son prácticamente obligatorias. Y ahí vais a aprender muchas de las cosas que hemos explicado hoy de los tipos de infinitos, de las cardinalidades que hay y todas las cosas con las que podemos seguir trabajando. Yo espero que en algún momento alguno de vosotros decida estudiar matemáticas para poder ver estas cosas chulas. Esto es un poco lo que yo os quería contar inicialmente, sí, sobre el infinito, los tipos de ramas que hay y la carrera de matemáticas. Y si tenéis alguna duda, podéis preguntarme lo que queráis.